Este trabajo se desarrolla a partir del encargo hecho en el 2014 por el Comité Internacional de Pintura Mural de ICOMOS, organización asociada a UNESCO, cuya misión es promover la conservación de monumentos y sitios históricos. El objeto entonces era el de llevar a cabo una guía de las pinturas murales de Fuerteventura. La finalidad ahora es dar a conocer el conjunto mediante su agrupación y catalogación, así como de difundir su conocimiento con una intención de custodia. Es sabido que era usual el uso del color con sentido ornamental en el interior de los templos. En tiempos pasados era norma tanto la pintura mural, que era la decoración menos costosa, como los revocos de cal, blancos o de color, de los edificios, aplicados sobre la piedra y la madera para protegerlos. Sin embargo, muchos de estos vestigios han desaparecido o quedan bajo numerosas capas de posteriores enlucidos blancos industriales. Encontramos varios ejemplos de restos materiales o testimonios orales sobre ellas. En Tetir, hasta hace aproximadamente 40 años, las paredes laterales del presbiterio presentaban un color rosado similar al que se aplicó en el retablo a finales del siglo XIX, ocultando a su vez la policromía original, que está debajo. Además, el artesonado, que no fue concebido para ser visto, se cubría con unas pechinas de escayola decoradas con flores, similares a las que vemos en las capillas mayores de Ampullenta y de Capillas del Ángel, que actualmente son blancas. En ambas iglesias destacaba el arco toral policromado en azul, con estrellas en el caso de Tetir, que aún se conservan bajo las capas blancas actuales. El que vemos en pantalla es el de Tefía, también azul, como muestran las trazas dejadas por la gotera que ahora presenta. En el vano de la puerta lateral de la iglesia de Tetir encontramos una interesante estratigrafía de los diferentes tonos que la ocuparon a lo largo de épocas anteriores. Y en Casillas aflora en muchos puntos del presbiterio la antigua coloración rojo oscuro que sin duda embellecía al hermoso retablo blanco, haciéndolo resaltar. Aquí presentamos ejemplos de los testeros decorados de los retablos de Dolores en la Oliva y Pájara y los de las Pocetas y el Valle de Santa Inés. En contraste y como ejemplos de probables decoraciones eliminadas, mostramos los de Triquibijate y Trineje, que muy probablemente se remataban de igual forma que los anteriores. Respecto al exterior, destacamos la importancia de la conservación material y estética de una parte sutil y muchas veces menospreciada del patrimonio arquitectónico, la que llamamos piel de los edificios. No solo aquella que tuvo una clara intención decorativa o artística, sino la que es bella por la técnica empleada y por el paso del tiempo. Esta coloración, que se renovaba cada año, proporcionaba sobre todo protección al edificio. Ahora muchos muros históricos se muestran ahogados por capas de materiales industriales, sintéticos y más caros, embutidos desde el exterior y el interior a modo de sándwich, cuya traducción en castellano es, como sabemos, emparedado. También las modas o cambios de gusto han acabado borrando los vestigios cromáticos, sustituyendo el color por el omnipresente blanco y desde los últimos tiempos por variados matices de ocres y rojos, que aunque mal, tratan de imitar los tradicionales tonos tierra. Queremos mencionar también los numerosos restos que quedan en la isla de una tradición perdida, la aplicación de una película superficial de protección que aún descubrimos en antiguos edificios, la llamada jabelga. Esta capa muy fina de cal, áridos y pigmentos minerales, que otorga una luminosidad similar a la acuarela, forma un escudo protector ante la lluvia, el viento y los gases contaminantes que disuelven las piedras calizas, material tan importante en el patrimonio arquitectónico de Fuerteventura. Los edificios monumentales en la antigüedad eran enjalbegados anualmente, una práctica ancestral que por alguna razón desconocida hemos perdido. Aquí, en la inscripción de la Torre de Betancuria de 1691, observamos restos de este cubrimiento. Por el contrario, los
modernos morteros de cemento son más rígidos y superiores en resistencia a los materiales que aglutinan, por lo que rompen, desprenden y forman grietas, favoreciendo la formación de sales solubles. Así que, salvo excepciones, no existe ninguna razón para cambiar los morteros y cubrimientos originales por otros de los que no tenemos una experiencia de más de 2000 años y que son difícilmente reversibles. Y como restauradoras sabemos que en la conservación del patrimonio ha de primar el respeto, el buen hacer y el ser reversible. En las pinturas murales de Fuerteventura, la cal se emplea como mortero en la construcción del muro, en los revocos sobre los que se aplican las pinturas y como aglutinante de estas. La técnica empleada, como en el resto de las Canarias, es el seco, llamado así en contraposición al término más extendido de fresco. Las pinturas al seco tienden a conservarse peor y en muchos casos, como aquí, presentan un carácter decorativo. Para mejor comprensión de la composición material de las pinturas, mostramos la estratigrafía realizada por el laboratorio de la pintura mural de la iglesia de San Agustín de Tefía. En ella vemos que sobre un mortero de cal de arena, capa número 1, se aplicó un enlucido de yeso, capa 2, sobre el que se superponen otras 3 capas de pintura, la 3, la 4 y la 5. Blanco, anaranjado y negro de carbón vegetal. En la portada de Pájara, donde aparecen varias capas de revestimientos, en el estrato más superficial, el 5, se ha identificado una fina capa de partículas de contaminación. En la foto pequeña aparece el punto de recogida de la muestra. En Fuerteventura, y fundamentalmente durante el periodo barroco, el interior de los templos se ornamentó con retablos, púlpitos, esculturas y pinturas de características muy vivas y populares que llegan a recordar a las exuberancias tropicales americanas. Las numerosas fundaciones nuevas y las ya existentes se colmaron entonces de colorido, volutas, rocallas, decoraciones chinescas y florales y de gracia popular local. La profusión de obras lleva a cubrir muros y techumbres, y aunque el tiempo y la mano humana ha hecho desaparecer muchas de ellas, aún se conserva en la hasta hace poco remota Fuerteventura una sorprendente colección de un arte casi siempre anónimo que mezcla lo culto con las características propias de lo popular. Además de los numerosos restos arqueológicos aborígenes y de su arquitectura industrial y rural, admira encontrar en la isla un abundante patrimonio histórico que se centra en 28 templos, levantados a partir de la llegada de los europeos en 1402, caracterizados por la austeridad y sencillez franciscana, tan acorde con el paisaje del entorno. Y por alguna razón que tal vez tiene que ver con los limitados recursos que esta tierra poseía en su pasado histórico, la decoración se aplicaba con frecuencia y directamente sobre los muros, con esa primera y básica manifestación artística empleada por el ser humano en la prehistoria, la pintura mural. Según su temática y características generales, hemos clasificado las obras conservadas en 6 grupos. El primero, el tema figurativo religioso a modo de trampantojo arquitectónico, enmarcado en ocasiones con decoración vegetal. En la ermita de San Pedro de Alcántara de Ampuyenta se encuentra la que está considerada una de las mejores pinturas murales de las Islas Canarias. Bien conservadas en la actualidad, se restauraron en 2 fases, en el 2009 y 2010, por el Gobierno de Canarias y el Cabildo de Fuerteventura, respectivamente. En la iglesia de Santo Domingo de Guzmán de Tetir fueron descubiertas en 1984 bajo las capas de cal, por lo que acometió su restauración acto seguido el Cabildo Insular. Probablemente pertenecen al repertorio de las 9 formas de orar de Santo Domingo de Guzmán, ciclo iconográfico que aparece por primera vez en el Códice Rosianus del siglo XIII.
Es muy posible que las otras 7 escenas se encuentran todavía en los muros de la nave, bajo las capas de cemento. Presenta señales de abandono, ya que en el mismo año y mientras se realizaban obras en el inmueble, fueron prácticamente destruidas y alteradas en su dimensión por el cemento, y se mancharon totalmente con el oscuro barniz que se aplicó en el artesonado, y todavía están así. El siguiente tema es esencialmente ornamental, con elementos multiplicados y dispuestos en líneas verticales que recuerdan a las del papel pintado, como en la ermita de San Agustín de Tefía, de la que vimos antes el análisis de la micromuestra. Es la de mayor calidad en este grupo y la única también en la que de momento se ha encontrado aceite secante como aglutinante, además de la cal. Fueron descubiertas en su dimensión actual en la restauración del año 2003 llevada a cabo por el Cabildo de Fuerteventura. Siguiendo con su conservación, en las zonas cercanas a la puerta de entrada, la humedad está desprendiendo los morteros antiguos. En la ermita de San Isidro Labrador de Triquibijate se encuentran cubiertas por numerosas capas de pintura. Se atisban flores y frutas, separadas por hileras verticales, llenando la zona del altar, como en San Francisco Javier de las Pocetas, donde llama la atención cómo en la austeridad de una ermita tan sencilla y que también conserva la esencia del siglo XVIII, se despliega la amplia ornamentación y el intenso colorido que vemos. El camerino de la Virgen de Antigua es el único de estas características en la isla, decorado con cristales que provocan efectos lumínicos, tras los cuales se encontraron documentos manuscritos. Los murales fueron restaurados por el Cabildo de Fuerteventura en el año 2010. El cuarto grupo usa un fondo decorativo para completar la traza de los retablos rococós. En la ermita del Valle de Santa Inés, en cada uno de los laterales, la decoración de volutas dispuestas a candelieri de gran tamaño y con impronta popular se disponen a modo de un curioso juego de simetrías en positivo y negativo en cada uno de los laterales. En toda la parte inferior de uno de los lados se ha desprendido la reintegración de morteros y de color aplicados durante la restauración del año 2009, debido a las sales que vienen posiblemente de los cementos empleados en el exterior. La iglesia de la Candelaria de la Oliva tiene un diseño ornamental más sencillo que ya apunta al neoclásico. Tras el ático y siendo imposible su visión si no se accede hasta esa altura, apareció la firma del artista Juan Bautista Hernández Bolaños durante la restauración del año 2007 por el Cabildo de Fuerteventura. Entre las representaciones de trampantojo que completan la traza del retablo, la de la iglesia de Nuestra Señora de Regla de Pájara es la que presenta mayor calidad de ejecución. Fueron restauradas por el Cabildo de Fuerteventura en el año 2007. Volvemos a la ermita de San Francisco Javier de las Pocetas, que goza de ambas tipologías, la que vimos anteriormente de series repetidas de elementos multiplicados en vertical y esta, la ornamentación que remata la traza del retablo, en este caso confundiendo completamente los contornos. El cuarto grupo es el de murales que decoran los retablos de mampostería con líneas planas de color, donde incluimos los 5 altares que se sitúan en las naves laterales de Santa María de Betancuria, que en la década de los años 80 del siglo pasado se reintegraron puntualmente en algunas zonas. El quinto grupo son los zócalos y paramentos policromados. Probablemente muchos de ellos debieron de estarlo, sobre todo en las iglesias grandes. Introducimos aquí los de Ampuyenta porque completan el sentido pleno de color de este interior, en un absoluto horror vacui, al llenar la última zona de la ermita que en la actualidad carece de decoración. Aquí no han sido eliminados, sino cubiertos con varias capas de pintura, por lo que sería fácil su recuperación. Y al sexto grupo pertenecen las policromías de la iglesia de Regla en Pájara, como el único ejemplo de fachada encontrado hasta el momento en la isla con restos notables de color azul, siendo además la portada que presenta mayor interés.
Conserva aproximadamente el 50% de su superficie, mostrando una importante degradación y suciedad. Para terminar y resumir, gran parte de la belleza de Fuerteventura se muestra en un paisaje luminoso de amplios horizontes y colores tierras, rojos, negros y ocres amarillos. En cambio, en los interiores de sus templos dominan los dorados, la decoración de flores y frutas y un estilo ingenuo y popular con una fuerte conexión con las peculiaridades barrocas del otro lado del Atlántico. Como restauradoras pasamos muchas horas en cercanía y contacto con estas decoraciones ejecutadas a todo color, en una inmersión que nos lleva de las porcelanas orientales a la América tropical. Todo ello a 20 centímetros de nuestros ojos y durante todo un día de trabajo, jornada tras jornada. Al finalizar llegamos a la puerta de salida, seguramente por primera vez en muchas horas, para pasar al otro mundo, el que se extiende ante nosotras con la lejanía y horizontalidad del confín majorero, con el sol poniente que siempre es frontal a las entradas de las iglesias y que resta matices a los tonos del paisaje. La rectitud y distancia del horizonte da alivio a nuestra mirada. La contradicción no se resuelve y nunca llegamos a entender el porqué de esas explosiones de vida y movimiento en los viejos espacios oscuros e íntimos, mientras fuera todo es sosiego y armonía cromática.